Estamos muy emocionados porque este día vamos a iniciar un nuevo estudio de la Palabra de Dios. El tiempo no se detiene, además, y nuestro estudio de la Palabra de Dios no debe detenerse tampoco. Y Pastor Dani Perla, hoy vamos a entrar al estudio de una carta de uno de los personajes más importantes y emblemáticos de la Biblia, y nos referimos al apóstol Pablo y nos referimos a la carta de los Efesios. Y Pastor, ¿qué impresiones le da para comenzar el hecho de que vamos a dedicarnos un trimestre a tratar de entrar en el pensamiento del apóstol Pablo? Bueno, yo también quiero decir que he estado muy ansioso, muy emocionado, esperando este estudio, porque vamos a estudiar un libro completo de la palabra de Dios. Amén. Y en la escuela sabática estudiamos a veces temas y a veces estudiamos libros. Ahora toca el libro y esto es maravilloso porque nos da la oportunidad de examinar texto por texto y aprendemos mucho, crecemos mucho. Para mí han sido una gran bendición los libros que hemos estudiado en el pasado. Pero, ¿qué impresión me da? Sabe que un comentador, bueno, ya falleció allá por los años 70, William Barclay, él hizo unos comentarios de la Biblia que fueron muy famosos en su tiempo, aún todavía hoy se pueden estudiar, tal vez la pronunciación en español o hablándolo aquí en nuestro contexto diríamos Barclay. Allí usted puede buscar esos comentarios. Él decía que la carta a los Efesios es la reina de las epístolas. Wow. Así que realmente creo que vamos a tener alimento muy bueno para este nuevo trimestre, y esperamos que usted estudie y nos acompañe en nuestras pequeñas aportaciones que vamos a hacer para contribuir a este estudio de la palabra de Dios. Esta semana, Pastor, y queridos amigos, queridos hermanos que están en sintonía de esta transmisión, vamos a hablar sobre Pablo y los Efesios. Quiere decir que vamos a explorar un poco el contexto y el mundo de Pablo, que esto es muy importante, y un poco la estructura de la carta también a la hora de entrar a, esta epístola que ya nos lo dice nuestro pastor, es la reina de las epístolas, así que es importante que preste atención a todos los detalles que hablaremos, porque de esta semana dependerá un poco la base, vamos a tener la base de lo que seguiremos estudiando durante las próximas semanas. Por eso hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios ayuda para estudiar el tema de este día. Padre querido, necesitamos tu sabiduría y suplicamos, por favor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar, Pastor, conociendo un poco las actitudes de Pablo. Pablo, el evangelista en Éfeso. Y quizás lo primero que que viene a mi mente es cómo deberíamos entender a Pablo como evangelista, especialmente yendo a esta ciudad de Éfeso. Ya sería una ciudad, vamos a decirlo, gentil, no es una ciudad judía, es una ciudad gentil. ¿Cómo vemos a Pablo en este rol de ir expandiendo el evangelio? Bueno, creo que es maravilloso cómo el evangelio triunfó, porque yo creo que es una palabra muy adecuada en esa cultura, podemos llamarle helenística, porque mucho del pensamiento era el pensamiento griego, y estaba lleno de muchas ideas, costumbres paganas. Ya vamos a examinar un poquito más eso, pero Pablo va en cumplimiento de la misión, de la orden que Jesús había dado a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y aquí tal vez tenemos ya nosotros una buena lección para comenzar, que debemos llegar a todos los lugares a predicar la palabra de Dios. Éfeso era la cuarta ciudad en importancia en el Imperio Romano. Entonces, imaginémonos si hoy dijéramos cuál es la cuarta ciudad más importante del mundo. Lo vamos a dejar hasta allí para que ninguna nación se nos pelee, pero imaginémonos si decimos la cuarta ciudad entre tantas ciudades que hay, era una ciudad muy importante, y el apóstol llegó ahí con la predicación de la palabra de Dios, causó una revolución tremenda, y es lo que el evangelio puede hacer ahora también, porque a veces nosotros pensamos, bueno, estas cartas
Esto es en el pasado, ahora no, ahora tenemos celulares, tenemos satélites, ahora tenemos tecnología, tenemos esto, pero en sí la ciudad de Éfeso era una ciudad que se parece mucho a la manera como nosotros vivimos en la sociedad ahora, y por eso el mensaje de la carta a los Efesios, de la epístola a los Efesios, es relevante para nosotros también. Ahora, pastor, ¿cuántos contactos más o menos podríamos decir tuvo Pablo con Éfeso? Hacemos esta pregunta porque tal vez es importante saber cuánto tiempo estuvo ahí, cuántas veces estuvo ahí, cómo se relacionaba con la ciudad para que luego decidiera escribirles una epístola. Bueno, el apóstol Pablo hizo ahí una visita, pero después tuvo la oportunidad de trabajar 3 años por ellos. Y voy a decirles esto como un dato porque ahorita estamos familiarizándonos con todo el contexto de esta carta. Es el lugar donde el apóstol Pablo se quedó más tiempo. Wow. No hay otra, en sus viajes misioneros que él hizo, no hay otro lugar donde él estuvo tanto tiempo como 3 años. Imaginémonos un pastor de distrito hoy que llega a un distrito y permanece 3 años ahí. Esperamos que la experiencia sea también agradable, ¿verdad? Como los hermanos de Éfeso cuando tuvieron que reconocer la labor del apóstol Pablo. Entonces fue una estadía lo suficiente como para conocerlos a ellos. De hecho, hay varias cosas que vamos a ir diciendo. En esta carta él no les da consejos sobre algún problema en específico. No menciona, bueno, aquí tienen este problema, como lo hace por ejemplo a los corintios. Sí. Los corintios, habían problemas ahí en algunas personas de la iglesia. En esta carta no. En esta carta no hay regaños, vamos a ponerlo así más común. No hay regaños de problemas para ellos. Entonces creo que el apóstol los conocía muy bien, y esta iglesia llega a ser, incluso más adelante, si nos adelantamos, llega a ser como la iglesia modelo en las cartas del Apocalipsis para hablar de la iglesia cristiana en sus inicios. Muy bien, pastor. Y ahora vamos a ir a Hechos, no vamos a ir a Efesios todavía. En Hechos tenemos un pasaje muy interesante. Bueno, hay 2 pasajes que hablan sobre Pablo en Éfeso, pero hay uno que tiene una historia, bueno, tiene 2 historias ahí mismo en ese relato que me parecen muy curiosas, pastor, y ya que estamos aprendiendo cómo se relacionaba Pablo, parece que en algún punto ya Pablo se hizo un poco famoso en la ciudad, por ahí, de esos 3 años de trabajo que había tenido, y dice Hechos, capítulo 19, versos del 13 en adelante, de la siguiente manera. Vamos a ir hasta el verso 20, son varios versículos, pero valdrán la pena. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus. Decían, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Solamente debemos hacer una pausa. Si hubieran leído los versos anteriores, 11 y 12, ahí se habla de cómo la gente buscaba incluso los utensilios de Pablo, pañuelos, lo que fuera, para que delantales. Pero luego sigue diciendo, los que hacían esto, los que hacían exorcismos, eran 7 hijos de cierto Esceva, hijo de los sacerdotes. Pero el mal espíritu replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el mal espíritu saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de modo que huyeron de aquella casa sin ropa y heridos. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían a confesar y denunciar sus malos hechos. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron ante todos, y sacando la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 denarios, unos 50,000 días de trabajo. Las 2 historias que están aquí, yo sé que el tiempo a veces es corto acá, pero me interesa mucho que se vea todo el trasfondo de esta historia. Hay cierta fama ya de Pablo,
pero ahora parece que hay ciertas personas que quieren aprovecharse tanto del nombre de Jesús como del nombre de Pablo y no salen bien las cosas. ¿Qué nos dice esto sobre cómo estaba una ciudad que, como usted ya decía, cuarta en la importancia, había muchas creencias ahí, mucha idolatría ahí, pero que ahora ya estuviera presente el nombre de Jesús y de Pablo en la mente y en las palabras incluso de personas como los hijos de Seba? Esta es una historia que Lucas, quien fue el autor del libro de los Hechos, nos narra y es curiosa en realidad porque aquí nos habla, de hecho nos da una ventana de qué estaba sucediendo en la ciudad de Éfeso. Recuerden que yo les mencioné, tenía un trasfondo helenista, o sea, toda esa cultura griega y estaba basada en misterios, estaba basada en magia, estaba basada en astrología. Eso como que era un fundamento que había en la sociedad. Déjeme decirle de paso, no muy lejos de lo que puede haber hoy o de lo que existe hoy en nuestra sociedad. Y vamos a estar hablando de eso en los próximos días también. Yo me he extrañado aún en ciudades importantes en Estados Unidos. De repente ahí están los lugares donde dice que se lee la mano. Los periódicos, usted puede verlo, traen una sección ahí, parece que no hay muchas noticias buenas y aprovechan para dar publicidad a cosas. Mira, yo te puedo sanar, mira este talco, este aceite, lo que sea. No estamos muy lejos y sin embargo también en ese trasfondo griego estaban los famosos vicios, las borracheras, la inmoralidad sexual. Ahí también estaban asuntos como, por ejemplo, en la cultura griega, bueno, el robo y todas esas cosas realmente permeaban a la sociedad. Y de hecho, aquí las personas pensaron que lo que Pablo hacía cuando a través de su ministerio se habían sanado las personas, pensaban entonces, lo relacionaron y hicieron la relación, pensaron 2 más 2 es 4, entonces dijeron ellos, ok, Pablo hace esto es magia, esto es un truco, vamos a hacer lo mismo, vamos a decir lo que él dice en el nombre de Jesús, porque eso es lo que ellos entendían. O sea, las personas entienden muchas veces aún el evangelio a través de los lentes de su propia educación, cultura. Y ellos dijeron, bueno, esto es una nueva magia, quisieron imitarlo y entonces encontraron que no funcionó, como usted lo dijo, y no funcionó porque esto era algo superior. Y de hecho este es uno de los temas en Efesios, que el poder que tiene Cristo Jesús sobre todas las huestes del mal. Este es un tema bien importante en esta carta, el poder que Él tiene sobre las fuerzas del mal. Y por supuesto, el mismo diablo tuvo que reconocer y decir, mire, sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús. Imaginen que hasta entre los demonios el nombre de Pablo era conocido y respetado también. Y ellos finalmente terminan siendo poseídos. Pero aquí se demuestra que la acción que el apóstol Pablo estaba realizando tenía que ver con un poder superior, y eso influyó para otras decisiones que algunos que eran creyentes tomaran luego. Bueno, y justamente quería llegar a eso, porque dice el texto que leímos que se apoderó un gran temor. La gente comenzó a ver ahora el nombre de Jesús de una forma diferente de como usted dice, lo estaban viendo desde su cultura, pero eso les rompió el esquema. Y hacen algo, pastor, que hoy no tiene mucha comparación, pero me gustaría traerlo a memoria o a comparación, porque vemos ahí que sacan sus libros y los queman. No, notamos que Pablo no les dijo que hicieran eso, pero esta gente hace eso, saca sus libros, los quema. Y algunos hoy en día dirán, y quiero hacer una pregunta al respecto, dirán, miren, hay intolerancia ahí, porque hacen lo mismo que se hicieron, por ejemplo, y voy a mencionar estos grupos porque es históricamente comprobable, lo que hicieron los nazis con la literatura judía, lo que hicieron en diferentes lugares con otro tipo de literatura, que la han quemado para destruir una cultura. Pero, ¿qué diferencias hay respecto a esta quema de libros con respecto a estas otras que he puesto? ¿Y por qué esto en realidad es el resultado de ese asombro
de ese método evangelístico medio raro, pastor. Gente corriendo despavorida porque les fue mal. Así es. Bueno, voy a comenzar. ¿Qué diferencia hay? La gran diferencia que tenemos aquí es, no sé si usted encuentra más, pero voy a poner una que para mí es básica y tiene que ver con libre elección, que en este caso fueron ellos que voluntariamente comenzaron a revisar y examinar y dijeron, bueno, nosotros aún habían algunos creyentes nuevos ahí que todavía tenían guardaditos sus libros, ahí sus manuales de Maya por cualquier cosa, ¿verdad? Por si acaso pasaba algo. Entonces ellos todavía no habían comprendido que el poder de Cristo era superior a las fuerzas del mal, o al menos no lo habían visto en una manera real como lo que había sucedido ahí. Y entonces ellos voluntariamente llevaron estos libros, que de tal manera que el precio de todo lo que sacaron estas personas, estamos hablando que eran 50,000 días de trabajo. Nosotros sacamos la cuenta aquí con el salario mínimo de El Salvador, estamos hablando de unos $600,000. Y el salario mínimo de otros países puede ser el doble de acá, y si es Estados Unidos, pues ni se diga, ya son millones de dólares. Entonces era una fortuna, literalmente, viendo, me imagino que se armó una gran hoguera. Podemos imaginarnos todo el tumulto en la sociedad. La gente se dio cuenta, bueno, ¿qué está pasando? Y ese humo que subía, hay un incendio. El incendio eran todos esos libros que se quemaban, pero que lo llevaron por su libre albedrío. Notemos, cuando usted menciona, por ejemplo, en la Edad Media se quemaron libros, lo que hicieron los nazis, pero eso fue algo a la fuerza. Eso cuando una persona impone a otro y le dice, no, mira, ese que tienes, déjame quitártelo, no te sirve. No, aquí estamos hablando de algo que ellos tomaron su decisión. Y de paso, yo cuando leí esto digo, ¿qué tendríamos que quemar ahora nosotros que somos creyentes? Claro. ¿Qué tendríamos que destruir? ¿Qué tendríamos que hacer a un lado en nuestra vida que nos puede estar afectando? Que aunque somos cristianos, todavía las fuerzas del mal logran obtener acceso a nosotros, logran tener algún tipo de poder en nosotros. Y tenemos que examinar, porque ahora no necesariamente vienen libros, ahora tenemos medios digitales, electrónicos, que a través de ahí también el enemigo, así como puede meterse a través de una literatura, pero también hay libros. A veces los jóvenes leen novelas, leen cierto tipo de literatura. No voy a mencionar de qué tipo de literatura, pues usted tiene que discernirlo por el Espíritu Santo y saber que igual a través de programas de televisión, series, películas, música, el enemigo también tiene sus encantos y hay que tomar la decisión de deshacerse de ellos. Pero ahora vamos a ese punto espiritual. Dios desea que nosotros podamos ser liberados y tenemos que hacer una distinción, una separación entre el Evangelio de Dios y lo que el mundo nos ha estado ofreciendo, que al final es la voz del enemigo. Qué tremendo, porque sí debemos hacernos esa pregunta: ¿qué estamos dispuestos, qué compromiso estamos dispuestos a asumir por el Señor? Y quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, para que examinemos cada uno nuestra vida y pensemos, ¿será que estoy permitiendo que otras cosas rivalicen con el Señor? ¿O voy a tomar la decisión que tomaron los efesios para quemar en el sentido figurado, aquello que me está estorbando mi relación con Dios? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das esta increíble oportunidad de poder estudiar nuevamente tu palabra. Hoy hemos hecho una introducción de esta carta que de seguro tiene el mismo poder liberador que tuvo para los cristianos que la escucharon por primera vez. Permítenos, Señor, hacer este estudio con humildad, reconociendo que también nosotros necesitamos ser liberados completamente del poder del enemigo y que necesitamos también convertirnos en instrumentos para llevar a otros salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.